Muy bien, chicos, vamos a continuar. Faltan algunos compañeros, pero breve se han de estar conectando nuevamente. Ok, vamos a continuar. Entonces, estábamos diciendo que la epístasis sería la hemorragia nasal y la otorragia sería la sangre que sale, ¿verdad? O la hemorragia que sale por los oídos. En este caso, entonces, como habíamos dicho, en cuanto a la epístasis, se puede taponar la fosa nasal que está sangrando con una gasa con agua oxigenada. Sin embargo, en la otorragia no se debe colocar absolutamente nada dentro del oído, pero sí podemos inclinar la cabeza del lado del oído que está sangrando. Entonces, para evitar que esa sangre que está saliendo, evidentemente, vuelva a ingresar al interior de la cabeza, ¿verdad? La hemoptisis, que es la sangre por la boca o que sale por la boca, proveniente del aparato respiratorio. Se suele expulsar con la tos. O sea que a través de la tos sale evidentemente por la boca esa sangre. Se debe colocar al paciente sentado, tratar de que intente no toser y debe guardar reposo absoluto. Colocar una bolsa de hielo en el tórax, tratar de calmar la tos y la ansiedad y que expire tranquilo, o sea, que quite aire tranquilamente, ¿verdad? Porque usualmente cuando tendemos a toser, queremos toser, mejor dicho, nos pica la garganta y tratamos de toser, o sea, tosemos de hecho. Hay ocasiones en las que cuando queremos atascar esa tos cuesta, ¿verdad? Pero al expirar, o sea, al exhalar despacio y tranquilo, tiende a pasar esa sensación de tos. No siempre, pero puede resultar en algunos casos. Y evidentemente trasladar al hospital o llamar al médico en este caso. La hematemesis, que es la sangre por la boca, pero proveniente del aparato digestivo. Sería en ese caso el vómito con sangre, ¿verdad? También sale por la boca, pero proviene del aparato digestivo. En este caso hay que colocar al paciente o a la persona en decúbito supino, que es con boca arriba, con la cabeza más baja que los pies, o sea que elevamos los pies, ¿verdad? En ese caso. Reposo absoluto, colocar bolsa de hielo sobre el epigastrio, o sea que en la zona por debajo del pecho principalmente. Dieta absoluta, se le puede administrar trocitos de hielo también para justamente mermar esa hemorragia. Y tranquilizarlo y también trasladarlo al hospital. Evidentemente estas situaciones no son algo común o algo que pueda pasar porque sí nomás. Entonces, puede que acontezca algo en el interior del cuerpo y por eso se da este tipo de hemorragia. Por eso es que justamente menciona que sí o sí hay que trasladar al paciente al hospital. De hecho, que ninguna hemorragia luego es buena. Siempre que haya pérdida de sangre, no está bien, ¿verdad? Enterorragias o melenas
que sería la expulsión de sangre por el ano, puede ser una sangre roja o negra, respectivamente. Y esta es proveniente del aparato digestivo también, pero solo que justamente es pues, expulsado a través de las heces. Igual que en la hematemesis, pero la bolsa de hielo se coloca bajo vientre, no en la zona del epigastrio. Tranquilizarlo y trasladarlo al hospital también. La hematuria, que sería la sangre con la orina, no como cuando las mujeres, ¿verdad? Estamos en nuestro ciclo y o al orinar pasa eso, sino que la sangre que proviene netamente de la uretra, ¿verdad? O sea, de la zona del aparato urinario. Decúbito supino y reposo absoluto, dieta líquida, avisar al médico o trasladarlo. El diagnóstico diferencial, hematuria post-esfuerzo. Usualmente con los hombres se suele dar mucho estos casos, ¿verdad? No obstante, como les digo, no es algo normal, no es algo que vaya a suceder siempre, ni que sea normal que suceda eventualmente tampoco. Entonces, sí o sí hay que acudir al médico en ese caso. La metrorragia, que es la salida de sangre por el aparato genital femenino, o sea, a través de la vagina, lógicamente no es cuando la mujer está menstruando, ¿verdad? Decúbito supino y reposo absoluto, bolsa de hielo en el hipogastrio, o sea, en el bajo vientre, y trasladarlo también, o trasladarla en este caso. Si la hemorragia no cede y no se puede trasladar, se puede realizar un taponamiento vaginal momentáneamente hasta poder trasladarla, ¿verdad? El control del choque. Este caso sería del shock. Este sería, o sea que, para diferenciar, hasta acá el tema de hemorragia y ahora hablamos de shock. Este sería un estado de insuficiencia circulatoria periférica causada por la alteración de la regulación circulatoria o pérdida de líquido circulante. La víctima presenta palidez, tiene frío, pulso acelerado y difícil de localizar en pequeñas arterias. También es una parte, ¿verdad?, de lo que sería también la hemorragia, pero no obstante acá va a especificar mejor, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese caso? Tumbarlo en posición horizontal, elevando las piernas, como muestra en esta imagen, o en el piso, ¿verdad?, de cúbito lateral. O sea, se le coloca en esta posición también, si está inconsciente. Buscar la hemorragia externa y detenerla. Preguntar al herido o a los presentes si sufrió un golpe o si tiene alguna enfermedad cardíaca, de repente si son, en el caso de que sean, ratito, en el caso de que sea algún conocido del accidentado, ¿verdad? Arroparlo y evitar movimientos, avisar a los servicios sanitarios. Necesita cuidados médicos especializados y la colocación en la camilla y transporte deberán hacerse siempre en posición horizontal. O sea que si llegan, por ejemplo, los paramédicos, hay que explicarles de repente esto y esto pasó, así y así. Por eso le colocamos de este modo y entonces de este modo también le tienen que alzar al paciente. Hubo una anécdota que había comentado una alumna, ¿verdad? En medio de una clase también de primeros auxilios, en donde comentó que presenció el accidente de un motociclista y el motociclista salió disparando de la moto, ¿verdad? Al caerse, la persona impacta directamente,
sea, lleva la cabeza por el asfalto y se queda inconsciente el paciente. Entonces, esa persona no tenía casco. No, les miento, sí tenía casco. Llegan los bomberos, usualmente también son, de hecho que ellos son los que auxilian, el primer auxilio que el accidentado recibe por parte de los bomberos en este caso, le saca el casco, ¿verdad? Directamente le saca el casco y le levanta de los brazos, le alza. Eso, por ejemplo, es una situación equivocada, es una cuestión que no deberían haber realizado, porque en el caso de que el paciente haya sufrido una fractura de cráneo o una fractura a nivel del cuello, le puede matar eso en ese momento. Si no se murió la persona, a ella le matamos ya. Entonces, esas son situaciones, por ejemplo, que no deberían ocurrir. Ana, te escucho. Profe, una consulta hablando justamente de ese tema. Sí, La semana pasada yo presencié un accidente de moto frente a mí y el muchacho aparentemente estaba bien, ¿verdad? sí. Y llegó uno de los bomberos y dijo que no hay que darle nada de tomar de agua, por ejemplo, porque pedía mucho para tomar agua y decía que no, eso es correcto, profe. No se le debería dar agua, no se le debería dar nada que ingiera si es que sufrió algún golpe fuerte, porque en el caso de que el paciente, justamente en esta situación, porque está en shock, no va a poder deglutir, o al deglutir, en vez de que vaya a la zona al estómago en sí, puede broncoaspirar y puede ir a los pulmones. Hay ocasiones, dependiendo siempre de cómo se accidentó también, lógicamente. Hay que cuidar esos aspectos de no darle nada que ingiera en ese momento. Lo que se suele hacer en esos casos es empapar alguna tela o qué sé yo, algo que se pueda mojar y mojarle los labios en ese caso. Pero usualmente no se le debería luego dar nada que ingiera en ese momento. Justamente para evitar nomás cualquier otra situación que detone, por ejemplo, que le pueda perjudicar incluso a esa persona. Más bien es por eso. Ok, hasta ahí hemorragias y ahora empezamos a hablar de las heridas. Vamos a terminar la clase con este tema, ¿está bien? Heridas. Estas son lesiones traumáticas que producen separación de los bordes de la piel o mucosas. Evidentemente, a raíz de esto es que se suelen dar las hemorragias, para tener en cuenta. Las causas pueden ser por agentes externos, como cuchillo, o agentes internos, como un hueso fracturado. Usualmente suele pasar también que, qué sé yo, y se da mucho con los motociclistas, así que vamos a ponerle nomás lo de ejemplo a ellos. Se accidentan y se golpean, ¿verdad? De repente por ese impacto pueden sufrir, por ejemplo, una fractura de alguna costilla y justamente ahí el tema de moverlo, de tocarle al paciente. Les tiran o les mueven o le sacan del lugar en donde se cayó y eso justamente pudo haber ocasionado que se haya fracturado y al moverle nosotros le podemos perforar algún órgano, porque no sabemos si está o no fracturado, ¿verdad? Entonces, usualmente en esos casos lo que se dan mucho las heridas internas, las hemorragias internas también. Estas heridas pueden ser abiertas o cerradas o pueden ser leves o complicadas. La forma en que se produce estos accidentes es la que puede determinar tanto su extensión, o sea, qué tan grande o qué tan chico pueda ser, y las características. Estas pueden ser heridas por objetos punzantes, incisas, contusas, y puede haber colgajos. La profundidad va dependiendo de cómo va a afectar o cómo pudo haber afectado a las capas externas o llegar a planos profundos como músculos y vísceras también. Vísceras serían los órganos.
La cicatrización de las heridas se retrasa con la presencia de cuerpos extraños, la separación de los bordes y presencia de tejidos desvitalizados también. Por ejemplo, a ver, hablando mal y pronto, se rebanó la piel, se rebanó la parte muscular y todo. Usualmente en esos casos, cuando se le da una asistencia ya en el hospital o en algún centro asistencial, se realiza ya directamente, por ejemplo, un injerto para que pueda cubrir eso, porque hay veces que por la extensión de esas heridas tampoco se puede, tampoco va a sanar así, tipo, le hacemos toda la curación que le hagamos, no va a curar por el tamaño de esa herida, ¿verdad? Hace poco tuve yo un caso, un fisio, de una paciente que justamente se cayó del colectivo y al caerse, creo, o sea, se cae del colectivo, pero se tranca, el cordón de su champión se tranca por el, qué sé yo, por algo del colectivo, ¿verdad? Entonces el colectivo arranca, o sea, le echó, arrancó y la arrastró otra vez. Bueno, ella sufrió una fractura en el codo y la raspadura o magulladura así impresionante que tuvo fue a nivel del tríceps, del músculo del brazo, ¿verdad? Entonces a ella se le tuvo que hacer un injerto en esta zona para que esa enorme herida pueda sanar, porque si no era difícil que cicatrice. Le quitaron esa piel que colgaba del brazo ya. Y ahí fue que limpiaron, y le realizaron un injerto de piel para que pueda cicatrizar. Entonces, en esos casos, por ejemplo, esa es una de las técnicas que se suele utilizar eh, para que pueda sanar esa herida grande, ¿verdad? Ahí justamente acabamos. El tratamiento tiene por finalidad evitar estos factores, ¿verdad? Signos, o sea, cómo se observan esas heridas. Los principales son dolor, hemorragia, destrucción o daño de tejidos blandos. En cuanto a la clasificación según el elemento que las produce, encontramos a las heridas cortantes o incisas, a las heridas punzantes, heridas cortantes y punzantes, heridas laceradas, heridas por arma de fuego, raspaduras, excoriaciones o abrasiones, heridas abulsivas, heridas contusas, magulladuras, amputación y aplastamiento. Entonces, las heridas cortantes o incisas evidentemente son producidas por objetos afilados, en este caso, por ejemplo, serían las latas, vidrios, cuchillos. Estas pueden seccionar o pueden cortar músculo, tendones, nervios, o sea, pueden ocasionar una gran herida en el cuerpo, ¿verdad? Las heridas punzantes que se dan no se producen por objetos afilados y finos como clavos, agujas, anzuelos, mordedura de serpiente o algún otro animal, porque también se dan con los perritos. La lesión evidentemente es dolorosa y suele ser profunda, o sea, de ser profunda puede ser muy peligrosa si en el caso de que perfore alguna víscera, por ejemplo. Las heridas cortantes y punzantes se dan o se producen por objetos afilados como tijeras, puñales, cuchillos, huesos fracturados y demás. Las laceradas se suelen dar por desgarramiento de tejido y los bordes de las heridas son irregulares, usualmente por objetos dentados como serruchos o latas también. Las heridas por arma de fuego son producidas por proyectiles. Las raspaduras y escoriaciones se suelen dar por fricción o rozamiento de la piel. Usualmente cuando uno se cae, por ejemplo, ¿verdad? Se cae y se raspa. Literal se raspa. Heridas abulsivas, donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Una herida cortante o lacerada puede convertirse en abulsiva. El sangrado es abundante
Y usualmente, por ejemplo, se da como con las mordeduras del perro también. Las heridas contusas se suele dar por piedras, palos, golpes de puño o con objetos duros. En ese caso, por ejemplo, la herida se presenta más internamente, ¿verdad? Las magulladuras son producidas por golpes y se presenta como una mancha de color morado. Eh, Usualmente cuando, o sea, las criaturas usualmente lo que les pasa mucho cuando se caen y se raspan, y literal que raspa esa piel y se queda medio amoretonado. Esa sería la magulladura. Amputación, que sería la extirpación completa de una parte o la totalidad de una extremidad, ya sea brazos o pierna en este caso. Aplastamiento, cuando las partes del cuerpo son atrapadas por objetos pesados, pueden incluir fracturas óseas o lesiones a órganos externos y a veces hemorragia interna eh, abundantemente. A ver, eh, justamente, este tipo de aplastamiento es lo que ocasiona eh, por objetos pesados, evidentemente. Se suele dar, entonces, se suele producir con fracturas o lesiones o hemorragias internas muy graves. Usualmente cuando se le choca a alguien o cuando se caen desde muy alto, también suele pasar, o también cuando algo grande se cae sobre la persona, ¿verdad? Literal aplastamiento. Conducta a seguir. ¿Qué es lo que se debería realizar o no se debería realizar en ese caso? Si se usa instrumental, deberá ser desinfectado. Lavado de manos del auxiliador, si es posible utilizar guantes, no aplicar soluciones antisépticas que contengan alcohol, por favor, Dios mío, porque suele pasar muchísimo eso. Recuerdo ocasiones, ¿verdad? En las que, qué sé yo, alguien se cortaba o le mordía al perro y lo primero que hacían era le derramaban alcohol a la herida. Le están quemando y lacerando que da gusto, ¿verdad? Entonces, alcohol, no. No aplicar polvos o pomadas antibióticos puede ocurrir, o sea, puede ser peligroso si es que llega a tener alguna reacción alérgica la persona. No usar algodón, porque evidentemente el algodón deja pequeños residuos que pueden ocasionar alguna infección posteriormente. Entonces, usualmente lo que se usa luego es la gasa. Y en el caso de las gasas, también cuidar los hilitos que expide la gasa, porque en ese caso también puede ser peligroso que se quede eso en la herida. Solo que en este caso el de la gasa se observa mejor, sin embargo el del algodón no. De repente si no ve luego bien la persona, el auxiliador mucho menos. Primeros auxilios. Dejar que la herida sangre unos segundos. Esto arrastra gérmenes. Si hay pelos, afeitar la zona, limpiar los alrededores de la herida, desde esta a la periferia, quitar cuerpos extraños, limpiar la propia herida, eliminar los colgajos levantados, cortándolos. Eso evidentemente nosotros no vamos a hacer, pero se debería hacer, o sea, deberían hacer las personas que le van a auxiliar, tipo los paramédicos ya en ese momento, ¿verdad? Si es que es muy grande la herida. Usualmente cuando es grande nomás es que se presentan también esos colgajos. Contener la hemorragia, secar la zona con compresas o gasas estériles, aplicar antiséptico, dejar la herida al aire cuando no se pueda ensuciar. Si necesita sutura, consultar al médico y repetir curaciones cada 3 a 4 días. Evidentemente también eso, no tanto como 3 a 4 días, pero sí día de por medio por lo menos para que tampoco humedezcamos demasiado esa herida, porque suele pasar también eso. Suele pasar mucho con las heridas, qué sé yo, de posparto o postquirúrgico, que de repente todos los días le hacen la curación, ¿verdad? No hace falta que sean todos los días, a no ser que expida mucho líquido. Ahí es otra historia, pero
Si ya no estás pidiendo tanto líquido, día de por medio ya es suficiente, por ejemplo. Eso a modo de acotación en cuanto a cualquier otra herida. Ok, a ver, estos no. Acá. Heridas en el tórax. Estas son producidas generalmente por elementos punzantes, cortantes o armas de fuego. Hay hemorragias con burbujas, silbido por la herida al respirar, dolor, tos, expectoración y dificultad al respirar porque hay lesión pulmonar. Cuando se presenta este tipo de lesión es necesario que se seque la herida con una tela limpia o gasa. Si la herida es grande y no silba, cubra con una gasa o tela limpia rápidamente en el momento de la aspiración. Sujete con esparadrapo, con un vendaje o con un vendaje, tratando de hacerlo lo más hermético posible para evitar la entrada de aire. Si no tiene tela limpia o gasa, utilice la palma de la mano para cubrir la herida. No introduzca ninguna clase de material por la herida. Si la herida es pequeña y presenta succión en el tórax, cubra la herida con apósito grande, estéril y fije el apósito con esparadrapo. A ver. Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se trata de una herida muy grande a nivel del tórax, entonces, usualmente esta es la sintomatología que menciona, ¿verdad? Se suele dar, por ejemplo, por objetos punzantes, cortantes o armas de fuego. Entonces, en el caso de que suceda este tipo de situaciones, lo que hay que hacer en ese caso es justamente tratar de contener esa hemorragia lo antes posible para que el paciente no se desangre. Lo que sí no hay que hacer es introducir a la herida cualquier material, ¿verdad? Qué sé yo, querer quitar lo que es la bala o algo por el estilo, ¿verdad? O querer sacarle nosotros el cuchillo en ese caso. Entonces, ese tipo de situación lo que hay que controlar. Ojalá Dios quiera que nunca pasemos por esa situación, ¿verdad? De toparnos con esta cuestión, pero no obstante, a modo de cultura general, necesitan saber más que nada. Ok, a ver, hasta acá, chicos. Hasta heridas en el abdomen sería. Muy bien. Nos queda 4 minutitos para que se corte nuestra última transmisión. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Porque les voy a preparar yo el cuestionario, les voy a enviar, entonces así concretamente ustedes me van a estudiar lo que yo les voy a indicar, ¿está bien? Así que no se mareen de repente si es que ven demasiadas diapositivas o demasiados temas, porque hay temas, estos temas por ejemplo no vamos a dar, entonces no se preocupen, yo les voy a ir indicando qué temas de esta diapositiva es lo que vamos a estar tratando, ¿está bien? ¿Se entendió esa parte? Porque después me van a preguntar otra vez si es en el grupo. Yo sé, desconozco. Sí, profe, yo entendí. Perfecto. Vos sos la que siempre me salva en el grupo cuando yo no puedo contestar. Si vos ya entendiste, perfecto. A ver. Ok, Claudia. Claudia también me suele ayudar. Muy bien. Eh, Esta es nuestra segunda clase. La próxima clase yo les voy a dar ya el tema que quiero que... O sea, vamos a ver cómo vamos a hacer con nuestro trabajo práctico. Lo más probable es que les dé yo un tema para que ustedes investiguen, hagan su trabajo y alcen a la plataforma. Pero eso el próximo jueves, ¿no? Perdón, hoy es miércoles. El próximo miércoles, Dios mediante. Bueno, chicos, si no tienen ninguna preguntita, quiero llamar la lista de los alumnos que faltan. ¿Está bien?
Alguien de podología que se acaba de conectar, porque yo ya llamé la lista al inicio. Rapidito nomás porque ya me quedan 3 minutitos para que se corte. Ok, creo que no. Masaje terapéutico. Carmen Fernández. Richard Fabián Zamudio. Presente, profe. Okay. Romina Jiménez. María Beatriz Duarte. Fanny Giselle Ramírez. Ok. Estética corporal. Francisco Javier Cantero. Presente, profe. Graciela Grau. Gretel estaba. Presente, profe. Ok, te vi hace ratito. Liz Pabla Báez. Sonia Rojas. Sandra Elizabeth Barrios. Antonia Ibáñez. O Ibáñez. María Beatriz Duarte. Ok. Perfecto, María. Súper. Estamos entonces, chicos. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Feliz Navidad ya de antemano para todos. Que pasen muy bien y que compartan con su familia. Nos vemos el próximo miércoles entonces. ¿Está bien? Gracias, profe, Gracias, profe, igualmente. gracias, igualmente. Gracias, profe. Chaucito. Gracias, profe. Hasta luego.